Bueno, pues bienvenidos nuevamente a su casa. Vamos a darnos un fuerte aplauso de bienvenida a todos los que nos están viendo también. Gracias a Dios. Y bueno, vamos a Juan capítulo 2. Estamos estudiando Juan versículo por versículo. Y gracias a Dios vamos a terminar hoy el capítulo 2. El próximo domingo vamos a comenzar con Juan 3. Miren qué rápido estamos avanzando. Y estamos aprendiendo mucha de la vida de Cristo aquí en la tierra, cuando estuvo con nosotros, el Verbo hecho carne, Jesucristo, Dios hecho carne. Y vamos a hablar hoy de cómo Jesús echa fuera a los mercaderes del templo. En Juan capítulo 2, versículo 3 al 25. El próximo domingo también tendremos un tema muy hermoso que se llama Jesús y Nicodemo. Cómo nacer de nuevo, Jesús y Nicodemo. Así que podemos leer en Juan capítulo 2, en el versículo 13, que dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, vamos a leer los siguientes versículos más adelante. La Biblia nos dice en el versículo 13: estaba cerca la Pascua de los judíos. En este pasaje que estamos nosotros leyendo, Jesús limpia el templo, azota a todos los cambistas, a toda la clase de mercadería que se estaba utilizando el templo, no con fines bíblicos para adorar a Dios, sino para hacer un negocio. Y aquí se subrayan tres atributos importantes de Jesús que confirman su deidad, su celo por su reverencia, su celo por la reverencia, su poder de resurrección y su percepción de la realidad. Tres cosas se subrayan, tres atributos de Cristo: su celo por la reverencia, su poder de resurrección y su percepción de la realidad. Juan menciona por lo menos la palabra Pascua 3 veces en todo el Evangelio de San Juan. La primera en Juan capítulo 2, versículo 13, la que acabamos de leer. La segunda se menciona en Juan capítulo 6, versículo 4, solamente anótelo. Y la tercera la encontramos en Juan capítulo 11, en el versículo 55. Entonces nos encontramos cerca de la Pascua de los judíos. Esta Pascua se estableció, anótelo también, en Éxodo, en el capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 51. Éxodo 12, del 1 al 51. Ahora, ¿qué es la Pascua? La Pascua, o como nosotros lo celebramos hoy en día en el pacto de sangre en el que estamos viviendo, es lo que llamamos la cena del Señor. Cada mes que probamos el pan y tomamos el vino, estamos participando de la cena del Señor. Viene de la Pascua del Antiguo Testamento, que era la festividad más importante de los judíos. Esta Pascua fue instituida por Moisés en Éxodo capítulo 12. Dios le da la orden a Moisés la misma noche que el pueblo de Dios salió de Egipto hacia el desierto. Se celebraba la Pascua juntamente con la fiesta de los panes sin levadura, y se prolongaba la Pascua hasta 7 días. No han dejado de celebrar la Pascua los judíos hasta el día de hoy. La palabra Pascua significa pasar por alto o pasar por encima. Pasar por alto o por encima. Y el día que fue instituido la Pascua
fue el primer mes del calendario judío, o sea, el 14 del mes de Nisán. Cuando ustedes escuchen el mes de Nisán en la Biblia, se refiere al mes de abril, al mes de abril. El día 10, cada familia debería apartar un cordero, un cabrito, un macho de 1 año sin defecto alguno. Si la familia era pequeña, se podían juntar con otras o con varias familias para que un cordero fuera suficiente para todos. La Biblia nos dice que en la Pascua, en el Antiguo Testamento, el cordero debía de ser inmolado y con su sangre debían untar los postes y los dinteles de las casas para recordar que a través de la sangre, el primogénito de cada familia que viera el ángel de la muerte en cada hogar pudiese pasar por alto y perdonarle la vida al primogénito. Recuerden que Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguimos hablando del Cordero. Juan el Bautista habló del Cordero y aquí también nos está hablando de este Cordero y nos está recordando la Pascua. El Cordero debía comerse, debía asarse, más o menos se comía entre 3 y 6 de la tarde. Pero el Cordero debería de asarse y se tenía su carne que comerse con hierbas amargas y panes sin levadura. Ahora, cada padre de familia tenía la obligación de explicar a sus hijos el significado de esta festividad. O sea que la tradición de la Pascua se ha pasado desde Éxodo capítulo 12 hasta el día de hoy como obligación. Cada judío, cada familia judía tiene que explicar lo que es la Pascua a los hijos. Ahora, lo que sobraba del cordero, dice la Biblia en Éxodo 12, Números también capítulo 9, Deuteronomio capítulo 6, lo que sobraba del cordero no se lo podían comer, debía quemarse aquella misma noche y no se le podían quebrar los huesos. ¿No dice Cristo en su palabra, contar puedo todos mis huesos en el Salmo 22, cuando estaba hablando, ya hablamos de esto, cuando Cristo profetiza en el Antiguo Testamento su muerte por crucifixión? Por favor, o sea, nadie había muerto por crucifixión hasta los romanos. Los romanos inventaron la muerte por crucifixión y en Isaías 53 se nos habla de Cristo muriendo crucificado. En el Salmo 22 se nos habla de Cristo muriendo crucificado y dice: contar puedo todos mis huesos, horadaron mis manos y mis pies y sobre mis vestidos echaron suertes. Todo eso se cumplió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿No es asombroso todo esto? Y fíjense, desde la Pascua en el Antiguo Testamento no se le podía romper ni un hueso al cordero. O sea, no podían romperlo y comerse el tuétano, no podían quebrar los huesos. De acuerdo a la ley en tiempos de Jesús, todo varón que viviera por lo menos a 24 kilómetros de distancia de Jerusalén tenía que celebrar y asistir a la celebración de la Pascua. Dice la Biblia que venían de todo el mundo, del Mediterráneo, de todos lados, iban a ir a Jerusalén cada año a adorar a Dios. Era una tradición celebrar la Pascua, adorar al Señor, dar y rendir culto a nuestro Señor. Iban de todos lados, de Europa, de Asia, del Mediterráneo, iban a adorar, iban al templo. Antes, acuérdense, el templo no es el mismo templo que tenemos el día de hoy, que es la mezquita de Omar, que ahora es la cúpula de la roca, se llama en Jerusalén, que es una mezquita musulmana. Ahí estuvo antiguamente el templo de Salomón. Y bueno, pues los musulmanes por querer amolar y por querer profanar a los judíos, en el año 70 después de Cristo, Cristo dijo: ¿ves este templo? Lo vamos a ver en el contexto. Dice: destruid este templo y en 3 días lo edificaré. Pero él estaba hablando del templo de su cuerpo. Pero sabemos también que Cristo profetizó la destrucción del templo que construyó Herodes. Primero Salomón, luego Herodes. ¿Cuándo se destruyó ese templo? En el año 70 después de Cristo,
por el emperador Tito. Tito destruyó ese templo y nunca más ha vuelto a ser reconstruido el templo judío. La Biblia dice que el anticristo lo va a reconstruir. Así que ¿sabía usted que ya hay documentales y ya tienen todas las piezas, el menorá, el candelabro, tienen el propiciatorio, el lavacro, los panes sin levadura, tienen hasta las vacas rojas que se usaban para sacrificarse en el templo? Todo lo tienen listo, lo único que falta es reconstruir el templo. Hermanos, se nos pone la piel chinita, falta muy poco tiempo. Cuando ese templo se reconstruya, usted y yo no vamos a estar aquí. Bueno, yo no voy a estar aquí, no sé usted si va a estar aquí, ¿verdad? Pero yo no voy a estar aquí, yo no pienso estar aquí, yo pienso irme con el Señor en el arrebatamiento. Espero que usted también se vaya y no se sorprenda de que se quedó aquí. Muchos preguntan, ¿y si nos quedamos aquí, hermano, nos podemos convertir? Sí, se van a poder convertir, pero quién sabe cómo esté tu corazón de endurecido en esa época, en ese tiempo, y seguramente vas a morir como mártir o como resultado de una tercera guerra mundial o una cosa así. Vas a pasar un tiempo muy feo, muy, muy feo. Entonces no digan, después del rapto me convierto. La vas a pasar muy mal, muy, muy mal. En segundo lugar, vimos en primer lugar la Pascua, ¿verdad? En segundo lugar, vemos la profanación del templo. Pongan como segundo lugar la profanación del templo. El templo de Herodes, el templo que Dios mandó a construir con Salomón, el templo que mandó a reconstruir Herodes, el grande. Y nos dice el versículo 14 al 16, y halló en el templo, dice, a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Vean que la Biblia no dice que Cristo agarró un chicote y golpeó a la gente, ni a los animales, ¿sí? Cristo agarró un chicote, dicen que era un chicote más o menos de esta distancia, y comenzó a golpear los puestos, ¿no? Así como los puestos de un mercado sobre ruedas o algo así. Ahora, el templo, vamos a hablar del templo. El templo no era un solo edificio, sino un conjunto de ellos. Y cuando el Señor Jesús entra al templo, encuentra que dentro del templo, donde supuestamente se adoraba a Dios, se rendía homenaje al Señor, estaban vendiendo bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas. Ahora, en ese templo antiguamente residía Dios. Dios ya no reside en ningún templo hecho por manos humanas. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero ojo, aunque somos el templo del Espíritu Santo, la iglesia somos cuando nos juntamos a un lugar específico a reunirnos a alabar a Dios. O sea que ahorita está reunida la iglesia de Cristo. Repito, hay gente que dice, es que yo no me congrego porque yo soy templo del Espíritu. Sí, templo, pero la palabra eclesía en el Nuevo Testamento significa llamados de fuera para congregarse, unirse, alabar y adorar al Señor. Este es el lugar donde Dios nos pone todos los domingos, Villanueva para el Mundo Querétaro, para rendir, alabar y glorificar, aprender y fortalecernos con la palabra de Dios y amarnos unos a otros y hacer lo que dice la Biblia, iglesia. No existe un cristiano en la Biblia que no se congregara. No es bíblico no congregarse. El que se congrega en su casa no es bíblico, no es bíblico. A menos de que no tengas iglesia, a menos de que no tengas un lugar donde congregarte, no hay lugares de sana doctrina, como amigos que tenemos sudamericanos y de muchas partes del mundo. Pastor, aquí no hay iglesia, están en muy mala doctrina, enseñan cada herejía y se están congregando con nosotros en las redes. Pero ustedes que viven en Querétaro no tienen excusa. No deben de estarse congregando en su casa, deben de venir a la iglesia con su cubrebocas, con lo que sea, pero tienen que venir a congregarse. Es parte de la vida cristiana. La iglesia que está en Éfeso, la iglesia que está en Tesalónica, la iglesia que está en Roma, la iglesia que está en Jerusalén, siempre Pablo y los apóstoles se dirigieron a los cristianos que se congregaban en una iglesia. Todos formaban parte de una iglesia local.
Está muy de moda ahora no congregarse y usar la pandemia como excusa. Ay, es que me voy a contagiar en la iglesia. No hemos tenido un brote de contagio en 2 años en esta congregación, ni en ninguna iglesia de Vida Nueva para el Mundo hemos tenido ni un brote de contagio. Eso sí, van al Costco, van al Walmart, van al mercado sobre ruedas, van al cine, como hoy en la noche. Ahí sí no se contagian, pero en la iglesia ahí sí ponen toda clase de excusas. Entonces, todos los judíos, ¿verdad?, que asistían a esta festividad de la Pascua, debían de presentar un sacrificio. Por eso vendían bueyes, por eso vendían palomas. Todos los judíos debían de presentar un sacrificio y para ello, pues vieron su agosto, los judíos, y comenzaron a vender animales para usarse para los sacrificios, porque muchos judíos llegaban y decían, no traje una paloma, no traje un buey, no traje un cordero, pero en el templo venden. Entonces comenzó a hacer un negocio en el templo y los judíos empezaron a dar cuenta que ellos podían vender bueyes, palomas y todo ese tipo de cosas, cuando la gente tenía que llevar su sacrificio, ¿sí? Así que había vendedores de animales expresamente para usarlos para los sacrificios o inspectores para estos animales. La corrupción que había en el tiempo de Cristo en el templo era tremenda. Todos estaban lucrando con este negocio. Miren, había hasta inspectores que se aprovechaban para decir que los animales estaban malos. Este animal Dios no lo va a aceptar, tienes que comprarle al de ese puesto. Y así cada vendedor, así como esos que se ponían en las placas, ¿se acuerdan que no haga cola así los coyotes y yo me formo por usted? O cuando sacaban las visas se ponían a las 5 de la mañana, ¿se acuerdan? Sí les contaron, ¿verdad? Que pasaban esas cosas. Para las visas americanas se ponían a las 5 de la mañana y te vendían por 500 pesos su lugar o por 200, 300 pesos. Bueno, había toda esa clase de corrupción, ¿verdad? Toda esa clase de coyotes, toda esa clase de gente agregando que venía dinero de todos lados. ¿Y qué dinero traigo? Yo traigo dinero egipcio, se lo cambio por dinero de Galilea y cambiando monedas extranjeras y era requerida también para el pago de los impuestos. Todo la iglesia se había convertido en un negocio. ¿Cuál fue vemos entonces en segundo lugar, la profanación del templo? Número 1, los vendedores. Vamos a ver la reacción de Jesús como número 2. Vamos a ver la reacción de Jesús cuando vio todo esto. Y dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Por lo menos 2 o 3 veces se menciona en la Biblia que Cristo echa fuera del templo a todos los que estaban haciendo negocios. En Mateo capítulo 21 también se menciona, etcétera. Ahora, cualquiera hubiera pensado que sería imposible ver al Señor portarse de esa manera. Hay muchos que no pueden entender que Jesús se haya enojado. ¿A poco el Señor se enojó? Sí. Yo pensé que era todo mansito, todo bueno y era bien amable y a todos los abrazaba y les decía, ay, hermanitos, saquen a las palomas de aquí, a Dios no le agrada, saquen a los bueyes de aquí, a Dios no le agrada. Vamos, no, dice la Biblia que Cristo se llenó de una ira santa, hermanos. ¿Sabían que Dios también se enoja? ¿Saben que Dios condena el pecado? ¿Saben que Dios también es juicio? No, Dios es puro amor, amor, amor. También Dios es ira. Dios también ha traído ira y ha traído juicio y ha traído condenación. Y tanto así que Dios condena con el infierno el pecado. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que no te vayas al infierno. Dios no manda al infierno a nadie. Como alguien dijo, es que Dios no puede ser un Dios de amor y mandar a la gente al infierno. Le dije, no, Dios no las manda, tú te vas solito. Solito te vas, mano. Él ya hizo todo, ya envió a su Hijo, ya murió en la cruz, ya resucitó al tercer día, ya derramó su última gota de sangre por tus pecados y por mis pecados, pero Dios no puede permitir el pecado o alguien que no ha sido lavado por la sangre de su Hijo Jesucristo entrar y permitirle la entrada al cielo.
El Señor se portó intolerable ante esta situación, pero lo hizo por causa del pecado. El otro día me estaba leyendo mi hijo Estefano, me dijo, mira, papá, te quiero enseñar los datos que ponen ya en las escuelas, en el TEC de Monterrey, en las universidades, te ponen sexo masculino, femenino, trans, lesbiana, homosexual, transgénero, queer, binario. O sea, te ponen como 15 opciones para que elijas el sexo. O sea, esto no nos enoja, hermanos. Ese enojo es un enojo santo. Ahora con el mensaje inclusive, ¿no? Inclusive ahora no son todas ni todos, ahora son todes. O sea, ¿cómo no nos vamos a enojar? ¿Cómo no nos vamos a enojar que aquí en Querétaro, antes de que saliera la legislatura, faltando 4 días, legalizan el matrimonio con el mismo sexo? Y ahí se las dejamos para el siguiente gobierno de Curi y de los demás diputados. Al cabo que nosotros ya nos vamos, se lavan las manos como Pilato. Y por eso protestamos y por eso mandamos mensajes y no lo podemos permitir. Porque la Biblia no lo permite y porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Somos la sal de la tierra. Si la sal no sirve para nada, si la sal pierde su sabor, no sirve para ser hollada y pisoteada por los hombres. Cuando la iglesia deja de condenar el pecado, la iglesia ha perdido su sabor. No lo podemos permitir. Y los papás nos tenemos que levantar, los padres de familia y en las juntas, y esto no lo podemos permitir. Señor director, señora directora, no lo permito. Mejor meto a mi hijo a una escuela cristiana o un lugar donde no estén introduciendo todas estas inmoralidades dentro de los colegios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que tenemos aquí hermanos de nuestra iglesia, pregúntenos, que tienen escuelas cristianas aquí en esta congregación, ¿verdad? Hermanos, los hermanos Virueña están por ahí, los papás de Jimena también. ¿Dónde están los Virueña? Tú tienes una escuela cristiana. ¿Quién más tiene una escuela cristiana? Bueno, dije que varios, son 2. 2 hermanos, ¿verdad? Y bueno, les dan educación cristiana, ¿verdad? Les enseñan la palabra de Dios y les enseñan las materias y les enseñan todo esto, pero es horrible a lo que ha llegado la humanidad. Y el Señor Jesús no podía tolerar la irreverencia y la profanación hacia la casa de su Padre. Dice la Biblia que mientras hacía un azote de cuerdas y comenzaba a sacar de ahí a todos los mercaderes. Fíjense lo que dice en el versículo 16 el Señor Jesucristo. Capítulo 2, versículo 16, que dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. El pecado de esta gente era la profanación de la casa de Dios. Pues en lugar de que se usara para los fines destinados, ¿para qué es la iglesia? Para adorar, para orar, para predicar, para fortalecernos los hermanos, para levantarnos, para restaurarnos en Cristo. Cristo es la razón que venimos los domingos. Venimos los domingos a encontrarnos con Jesús. Tenemos una cita con Jesús. Yo no entiendo a los hermanos que llegan tarde, por ejemplo. Si el gobernador te dice en el Palacio de Gobierno a las 12, llegas a las 11:30, no va a ser que no te dejen entrar. ¿Por qué con Dios llegas tarde? ¿Por qué con Dios llegamos tarde? ¿Por qué no nos levantamos temprano y nos arreglamos y nos lavamos los dientes y nos echamos desodorante y gel? Hay que venirnos presentables, venimos a adorar a Dios. No con los pelos así todos parados, sin lavarse los dientes. Los hermanos ni te quieren saludar.
Gracias a Dios por el cubrebocas. Desde el cubrebocas ya nadie come Halls. Pero yo siempre he pensado, lo mejor que podemos venir, no de marca, ni no estoy hablando de eso, pero lo mejor presentable es que podamos venir a encontrarnos con nuestro Dios cada domingo mejor. Nuestra camisa más limpia, nuestro pantalón más arreglado, el más cosido, el más remendado de todos, pero venirnos presentables, ¿verdad? Como los que predican la palabra de Dios, ya andan predicando de playeritas, jeans rotos, y ¿qué es para alcanzar a los jóvenes? Dios mío, estamos representando al Rey de Reyes y Señores, señores. ¿Verdad? Qué falta de respeto. Cuando dice la Biblia que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, dicen, eran jóvenes dignos de estar en el palacio de un rey. Así dice la palabra de Dios. Presentables, limpios, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cuánto se parece la iglesia de hoy a lo que estaba pasando en los tiempos de Cristo en la profanación y en la mercadería que se está haciendo de las iglesias? ¿Cuánto se está lucrando ahora con la religión? ¿Cuánto se está lucrando ahora con las iglesias? Pastores cristianos, evangelistas, católicos, protestantes, de todas las religiones. Se está haciendo ahora de la iglesia un negocio. El otro día estaba viendo en un programa de un pastor que decía, aquí tengo 50 trapitos ungidos. Órale, ungidos. Y los ponían en un hoyo, así todos los trapitos, y toda su red de pastores ponían las manos sobre los trapitos y decían, por $100 les mandamos un trapito ungido. Y cuando usted dé su ofrenda de $100, le vamos a mandar su trapito ungido, lo va a poner abajo de la almohada de su tía inconversa y se va a convertir. O lo va a poner abajo de la almohada de su marido y se le va a quitar lo alcohólico. Y lo va a poner en esto. Miren, hermanos, esto es mercadería. Ahora, ya al ratito vamos a estar ¿qué? Con patas de conejo para la buena suerte. Que porque pisaron tierra santa en Jerusalén. Bueno, he visto que venden arena de Israel, agüita del Jordán. Cuando hemos ido a Israel, yo veo a los hermanos agarrando tierrita y agüita. Le digo, hermana, ¿y para qué? Ay, hermano, para bendecir mi casa. Le dije, ni la va a bendecir su casa. Es agua H2O, igual que la de la llave de allá de Querétaro. Hay unos que dicen, lo hago de recuerdo. Bueno, está bien si es de recuerdo, ¿verdad? Pero nos hemos convertido tan supersticiosos. Y vamos a las tiendas y los hermanos compran de arenita y de agüita del Jordán. Es una cosa impresionante, ¿no? Rifas en las iglesias. Ay, pastor, el otro día me dice un hermano, yo vendo seguros y mire, pastor, yo quiero bendecir a mi iglesia, me dice. Dice, anúncieme que yo vendo seguros. Y de cada hermano que me compre un seguro, le doy el diezmo a la iglesia. Nada que ver. Le puso una exhortada. Se fue regañado. ¿Por qué creen que no dejamos poner puestos en el estacionamiento, hermanos? Una cafetería sencilla para que coman los servidores y los hermanos se puedan tomar un café. Pero todos muchos hermanos, puedo poner gelatinas, puedo poner. Digo, no, hermanos, es que no venimos a eso, venimos a adorar a Dios. No a hacer negocios, no a poner taquitos, ni carnitas, ni puestecitos, ni ese tipo de cosas, ¿verdad? Si no, le tendríamos que dar permiso a todo mundo. El otro día llega un hermano y me dice, ay, pastor, tengo un Rolex y lo quiero rifar. Y de cada rifa que compre el hermano en la iglesia, usted anuncia en el púlpito, le voy a dar el diezmo, pastor. Le dije, no, tampoco, no es la forma bíblica. Dios ha escogido los diezmos y las ofrendas y lo que cada quien propone en su corazón, dar cada domingo y de ahí levantamos los fondos.
Dios tiene que tocar el corazón de cada uno de ustedes. Ahora yo también me pregunto, ¿por qué se cobran los congresos cristianos? ¿Verdad que se cobran los congresos cristianos? ¿Por qué? ¿Por qué se cobran los congresos? Ay, pastor, porque hay que pagar viáticos, hay que pagar hoteles. Sí. ¿Y por qué no lo sacamos de los fondos de la congregación, de lo que la gente da? Si no tenemos para hacer un congreso, no lo hagamos, pero hagámoslo gratis. Ofrezcamos gratis la palabra de Dios. De gracia recibimos, hay que dar de gracia. Digo, si hay que pagar un desayuno como un desayuno, pues se tiene que pagar el desayuno. Pero en Vida Nueva tenemos más de 20 años, hermanos, que no cobramos un solo congreso. Y le damos hospedaje en hotel al pastor que viene al invitado, le invitamos a comer, le pagamos su boleto de avión. Y todo sale de las ofrendas y de los diezmos de la congregación. Ahora resulta también que los cantantes cristianos cobran. No les miento, hermanos, pero miren, hace unos años, no quiero hablar del nombre de esta persona, a veces me dan ganas de decir el nombre. La verdad sí me dan muchas ganas de decirlo. Para no estar cansado del camino, ¿verdad? Es que es verdad. ¿Cuánto podría venir a nuestra ciudad? Yo me acuerdo, yo lo conozco hace muchos años, no cobraba un solo peso. Y lo invitamos a Toluca, les voy a decir cuánto nos cobraba, 600,000 pesos. Por cantar una noche. 300,000 pesos de entrada para hacer el contrato. Un rider de más de 600,000 pesos para que pueda cantar el muñeco con lo mejor de la tecnología. Más la renta del auditorio, y si no pagas el día del evento, no prenden el equipo y no canta la persona. Y sabes qué dicen es que me representa Sony Music, me representa WEA, me representa no sé qué tal compañía, no soy yo, es que son ellos que han vendido su música al mundo. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando, no sé si son cristianos de casi toda la vida, yo sí lo soy, el hermano George también, somos cristianos de casi toda la vida, pero tú invitabas a alguien a cantar y cantaban con un gozo y le dabas una ofrenda y se iban contentos y todo, pues ahora no. Bueno, con decir que un predicador, también me reservo su nombre, muy carismático, muy usado con los jóvenes, una persona que predica en los Estados Unidos, él dice que solamente viaja si lo invitan en primera clase, en avión, en primera clase. Y que si se tiene que trasladar más de una hora en carretera en México o en cualquier otro país, le tenemos que pagar un helicóptero. Que porque no tiene tiempo de viajar en carretera, es mucha pérdida de tiempo para él, porque es un hombre de Dios muy usado y tiene que estar en muchos lados y no puede perder el tiempo. Tiene que estar con Dios. Y si lo vas a hospedar en un hotel, tiene que ser un hotel donde tienes que rentarle una suite presidencial. Y su cuota es de tantos miles de dólares. Hermanos, ¿nos parecemos al templo que se profanó en los tiempos de Cristo? Sí. Y un día les conté la historia de un hermano, un día un pastor me invitó a predicar a su iglesia y me dice, ¿cuánto cobra, pastor? Le dije, le voy a hacer una broma. Le digo, depende. ¿Depende de qué, pastor? ¿Quiere que haga llamamiento? Ese es el paquete número 1. ¿Quiere que haga llorar a la gente? Es el paquete número 2. ¿Quiere que la gente después del sermón se anime a dar a la obra de Dios? Es el paquete número 3. ¿Quiere que use un pañuelo de seda o pañuelo normal en el púlpito? Bueno, con tal, hermanos, de no ser la historia larga,
dice, ay pastor, me voy a juntar con los ancianos de la iglesia y vamos a orar para ver qué paquete le compramos. Y otra vez le puse un exhortadota, le dije, hermano, si usted me preguntó cuánto cobra es porque a usted le han cobrado antes y ustedes los pastores tienen la culpa por estarle pagando a los mercenarios del evangelio. ¿Cuándo ha cobrado mi papá un peso por predicar, o su servidor, o Alejandro, mi tío, o cualquiera de nosotros? Nunca hemos pedido un solo peso por predicar. Si nos quieren dar una ofrenda, adelante, la aceptamos porque son bienvenidas las ofrendas, pero no ponemos precio. Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio. Dice Pablo, me es impuesta necesidad. Entonces los pastores son los culpables porque les están pagando a todos estos mercenarios de la fe. Predicadores que cobran. Bueno, ahora la última, ¿no? Una iglesia acaba de decir, informe de nuestra iglesia, tampoco digo nombre, a partir del próximo domingo abrimos ya las puertas de nuestra iglesia. Los vacunados van a estar en un salón, los no vacunados en otro salón. Acepción de personas. Dios mío. Hay personas que se quieren vacunar, vacúnense. Hay otros que no se quieren vacunar, no se vacunen. Cada quien esté convencido en su corazón. ¿Verdad? Mi esposa y yo no nos hemos vacunado. No nos pensamos vacunar, pero no queremos imponer nuestra convicción en la vida de todos ustedes, y respetamos a los que se han vacunado. Pero hermanos en Cristo, hay unos que se vacunan por su trabajo, otros por necesidad, otros por viajar, otros por muchas otras cosas, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Me podrán creer que también hay iglesias que venden asientos VIP? O sea que si tú compras una credencial que vale tanto dinero y se paga cada mes, tienes derecho de tantas citas con el pastor al mes, personales, como si fueran audiencias con el Papa, Ustedes saben que se cobran las audiencias para ver al Papa. O sea, hay pastores que también ya cobran audiencias. Y con esa tarjeta VIP, tu lugar está asegurado como si fuera tu palco en la iglesia. Y lo más sorprendente es que la gente los compra. Nosotros no podemos caer en esto, hermanos. No podemos caer en esto, no podemos profanar la casa de Dios, porque este lugar está destinado para adorar y para orar al Señor, y no podemos convertirlo en un lugar para lucrar. La Biblia profetiza que en los últimos tiempos iba a pasar todo esto que les estoy diciendo. En 2 de Pedro capítulo 2, 2 de Pedro capítulo 2. Versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, ¿qué cosa, hermanos? Herejías. Pero bien, como dice, encubiertamente, o sea, bien sutilmente. Cristian dio un mensaje buenísimo, escúchenlo, hoy en la mañana, de cómo crecer y madurar en la fe. Los niños espirituales, los que nunca crecen, nunca sabrán distinguir las herejías. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató. Versículo 2, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es muy deshonesto manipular, intimidar, presionar a la gente para dar dinero a la obra de Dios. Hermano en Cristo, como dice 2 Corintios 9:7,
Cada quien dé como propuso en su corazón, no por tristeza, no por necesidad. Dios ama al dador alegre. Dios toca tu corazón para dar, da. Todos los cristianos somos dadores, somos generosos. El cristiano maduro en la fe se caracteriza porque es generoso, porque ve la necesidad y la suple. Y es importante suplir las necesidades que hay en nuestra iglesia. La Biblia nos dice que somos templo de Dios y nuestro cuerpo también debe ser consagrado a la adoración. En Romanos capítulo 6, versículo 12, nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro cuerpo es templo, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 19 nos dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. También tienes que cuidar tu cuerpo. No puedes estar profanando tu cuerpo con inmoralidad, con adulterio, con cosas que envenenan tu cuerpo, que destruyen tu cuerpo, porque estás profanando el templo de Dios, estás profanando tu cuerpo. También nos dice en 1 Corintios 6, 19 que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que lo tenemos que cuidar, nuestro templo. Nosotros podemos convertir nuestro templo en un mercado también al profanar nuestro cuerpo, al ensuciarlo con la inmoralidad y con el pecado que nosotros podemos cometer todos los días. Y bueno, finalmente regresamos a Juan capítulo 2 y quiero terminar el mensaje. Me concentré mucho en la profanación del templo, pero es que es una realidad que estamos viviendo. Ahora la gente pide señal y dice el versículo 18, Juan capítulo 2, versículo 18, dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Bueno, vemos en tercer lugar que los judíos piden señal y la gente está igual hoy en día. El otro día me dijeron: ay pastor, es que aquí no se siente la presencia de Dios. Y le digo: ¿cómo que no se siente la presencia de Dios? Sí, a mí me gustan las iglesias donde tiemblas y donde te retumbas y donde sacas baba por la boca y donde te caes al suelo. Mira, la gente ha confundido que eso es el poder de Dios. Esas son emociones, hermanos. Y esa la puedes ver en un concierto de rock, con uno que hipnotiza, uno que hace cosas, y puedes ver la gente moviéndose y acá, y gritando, y en las conferencias de todos estos coaches que hay, y todo esto no es la presencia de Dios, hermanos. La presencia de Dios es en quietud, en reverencia, en paz, en nuestros corazones. ¿Qué señal nos das? Los judíos que presenciaron la acción intolerable de Jesús no se conformaron con la autoridad de lo que Jesús hacía. Y le dice: ¿qué señal nos das, no? ¿Qué ceguera espiritual? No les permitía discernir que no necesitaban una señal. Ellos no necesitaban una señal, necesitaban salvación. ¿Tú crees que porque vas a una campaña de sanidades y de milagros y porque se levantan los paralíticos y los cojos, la gente se va a convertir? La respuesta es no. La gente se convierte por el poder de la predicación del Evangelio de Jesucristo. No por las señales. La gente se impresiona con las señales. Wow, asústame. Pero no se convierten por las señales. Y esto lo he visto yo en muchos eventos donde hay señales y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Y durante el ministerio de Jesús, mucha gente era lo único que buscaba de Él. Por ejemplo, les quiero dar 3 ejemplos. En Mateo 12:38 dice: entonces algunos de los escribas y fariseos respondieron: Maestro, deseamos ver de ti señal. Miren, la gente no ha cambiado. La gente quiere ver señales. Lucas 11:16 dice: otros para tentarle le pidieron señal del cielo. Manda un rayo del cielo, manda esto del cielo. La gente le encanta ver milagritos. Que le salga una lagrimita a la Virgen y que voltee el santito no. Allá en Toluca un rayo le pegó un árbol y se hizo como que la imagen de la Virgen de Guadalupe. Uy, hermano, ya tiene hasta santuario ese árbol. Está en medio del camellón. No, esa es una señal de Dios, ¿verdad? La gente pide señal. En 1 Corintios 1:22 al 24 dice, 1 Corintios 1:22 al 24 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas para los llamados, así griegos como judíos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No hay señal más grande. Alguna vez alguien me dijo: es que la Biblia dice que ustedes harían señales más grandes que Cristo. ¿Han leído ese versículo? Y es bien fácil contestar esa pregunta. No significa que íbamos a resucitar más personas que Cristo o caminar sobre el agua. Significa que nosotros sí íbamos a poder alcanzar más gente que el mismo Cristo cuando estuvo caminando aquí en la tierra. Cristo pudo alcanzar a su región. Y creo que el Evangelio de Cristo ha sido predicado en todo el mundo. Pero cuando Cristo dijo: y mayores señales harán ustedes, significa que nosotros tendríamos la capacidad de hacer la señal más grande, el milagro más grande que la iglesia puede hacer: predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora que están filmando la Pasión de Cristo, la 2, la de Mel Gibson, va a estar tremendo, con el mismo actor cristiano, Jim Caviezel. Dicen que se van a basar en el testimonio de los apóstoles. Y dice Jim Caviezel ayer en una entrevista, dice: va a ser la película más taquillera en la historia del cine. Porque lo fue la Pasión de Cristo. Y ahí sí, hermanos, vamos a pedir el cine de 500 personas. Amén, hermanos. Va a salir en el 2022. Estoy emocionado de ver esa película. Pero vean cuánta gente puede conocer el Evangelio de Cristo, ¿no? Y vemos la respuesta de Jesús. Y finalmente termino con esto que dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Cristo les quiere decir que la señal más grande que Dios ha dado al ser humano para confirmar que Él era el verdadero o verdaderamente el Hijo de Dios sería su resurrección. No hay milagro más grande en la historia de la humanidad que la resurrección de Cristo entre los muertos. Vean lo que dice Romanos 1:4. Romanos 1:4. Me quedan 2 segundos. 1, 0, se me acabó el tiempo. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Anoten 1 Corintios 1:22 al 24. 1 Corintios 1:22 al 24. Mateo 12:39 al 40. Ay, hermano, hermana. El mayor milagro es ver a una persona nacer de nuevo. Oren por mi mamá que tiene cáncer. Yo siempre les digo: ¿es convertida? ¿Es salva? ¿Por qué creen que siempre les pregunto eso en el chat? Porque es mejor orar por su salvación que por su sanidad.
No, no es cristiana. Y si Dios la sana, ¿le va a dar gloria a Dios? ¿Va a seguir pecando? ¿Va a seguir en el mundo? Nuestra principal oración a la gente que no conoce al Señor no es por su salud, ni por su trabajo, ni que Dios les provea economía, es su salvación. Y termina el Señor Jesucristo en Juan 2 diciendo, en el versículo 23, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Juan 2, 23 y 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vean que dice la Biblia: muchos creyeron, viendo las señales que hacía. La pregunta a ustedes, contéstenme. Yo les quiero preguntar, ¿se convirtieron estas personas porque dice la Biblia que creyeron? No se convirtieron. Por dos razones. Uno, la Biblia nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra, no por las señales. Si quieren hacer campañas de sanidades y de milagros creyendo que así la gente se va a convertir, estás muy equivocado. Vean las campañas de Billy Graham, que ya está con el Señor. Predicó en todo el mundo, en los estadios más grandes que ha habido. El predicador más grande de la historia del cristianismo. Predicó a millones de personas. Nunca hubo señales, nunca hubo milagros, pero siempre hubo miles y cientos de miles de convertidos. La señal más grande es la conversión de las almas. ¿Podemos orar por los enfermos? Sí. Espérenos cuando a la salida despedimos a la gente, a todos los saludamos, y los que quieren hablar con nosotros les digo: espérenme ahí en las mesitas, gracias a Dios tenemos mesitas, palmeritas, ahí, espérenme en la hamaca, hermano, y quiere oración, y ahora al rato ponemos hamacas también, ¿verdad? Los pastores queremos orar por su salud, ya que son salvos, son cristianos. Dicen: llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. Únjanle con aceite, la oración de fe sanará al enfermo, salvará al enfermo. Si es la voluntad de Dios, Dios te va a sanar. Nosotros oramos por las enfermedades. Pero la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por ver. Y número dos, Jesús mismo supo que habían creído intelectualmente, pero no con su corazón. Dice la Biblia que Cristo no se fiaba de ninguno de ellos, porque ninguno se convirtió al ver las señales. Dios y Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde que nos has regalado para poder entender, escudriñar y estudiar tu palabra. Señor y Padre, cómo se ha profanado la iglesia, las iglesias, haciendo mercadería, Señor. Tú has escogido nuestros diezmos, nuestras ofrendas para bendecir tu obra, Señor. De todas las primicias, de todos nuestros frutos, aguinaldos, ventas, negocios que hacemos, es la manera bíblica, Señor. No haciendo tandas, rifas, loterías, haciendo promesas, vendiendo trapitos. Gracias, Señor, porque la mayor señal es la resurrección de Jesucristo entre los muertos, y el milagro más grande que puede existir en el mundo es ver a una persona que estaba muerta y vivir en Cristo Jesús y resucitar con Jesucristo y nacer de nuevo. Dios, oramos para ser iglesia ganadora de almas, una iglesia que predica el evangelio, que sigue yendo a los hospitales, que sigue yendo a las calles, que cada domingo seguimos predicando que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de ti, Señor. ¿No quisieras hoy arrepentirte de tus pecados y entregarle tu corazón a Jesús? Entrégale hoy tu vida a Jesús. Pídele perdón, eres pecador, eres pecadora. Cristo murió por ti en la cruz. Cristo derramó su sangre, Él resucitó de entre los muertos al tercer día. Ábrele hoy tu corazón. Invítalo a tu vida.
Si alguien quiere recibir a Cristo ahí desde su lugar, repite esta oración conmigo. Dile: Dios, te quiero pedir perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados, perdóname. Yo creo que tú moriste en una cruz por mí, que moriste y resucitaste, que eres el único camino, la verdad y la vida. Te abro mi corazón, entra en mi vida, te acepto. Hazme esa persona que tú quieres que yo sea, Señor. Así, con sus ojos cerrados, alguien hizo esta oración, levante su mano. Gracias, gracias. Alguien más, gracias. Alguien más. Gracias. Varias personas, gracias. Gracias. Todos los que han levantado su mano, pueden abrir sus ojos. Todos los que han levantado su mano, si no tienen Biblia, les queremos regalar una Biblia. Los edecanes tienen un gafete que dice decán. Dile: yo no tengo Biblia, regáleme una Biblia. Y les queremos regalar una Biblia. Y regalamos Biblias gracias. Acá hay hermanos que nos ofrendan cajas de Biblias. No siempre, ya se nos están acabando, pero les queremos regalar una Biblia, hermanos. Así que si alguien levantó su mano, felicidades. Les voy a dar 3 consejos a los que levantaron su mano. 1, lean la Biblia todos los días, empezando de San Juan. Es el libro más sencillo de la Biblia. Es el que estamos estudiando todos los domingos. No dejes de venir todos los domingos. 2 consejo. 3, no dejes de orar. Orar es hablar con Dios, platicar con Dios. Rezar es repetir un rezo de memoria. A Dios le gusta que hablemos, que dialoguemos con Él, que platiquemos con Él, que abramos nuestro corazón a Él. Y bueno, si no nos vemos pronto y el Señor viene por nosotros, nos vemos muy pronto también allá arriba en el cielo. Dios los bendiga. Reciban la paz. Recibir alimento espiritual es esencial en la vida de un cristiano, y nosotros estamos comprometidos contigo para que no dejes de escuchar la palabra del Señor. Por eso, te invitamos a nuestros estudios de entre semana, adecuados para cada miembro de la familia. Los martes tenemos estudios vía Zoom para jovencitas, Corazón Dispuesto. Imparte Celia Alducin. Los miércoles tenemos reunión de oración y estudio bíblico vía Facebook y YouTube. Imparten nuestros pastores. Los jueves tenemos servicio especial vía Zoom. Imparte Alan Alducin. Los viernes tenemos reunión de jóvenes Conócelo y Vívelo en el auditorio Vida Nueva para el Mundo Querétaro. Así como también estudio para varones y para mujeres vía Zoom. Imparte Alan y Celia Alducin. Para obtener la contraseña de nuestros estudios, visita nuestras redes sociales. Y recuerda que aquí todos son bienvenidos.